Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Gaster G Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Ángel, Daniel Lucero, Tark, Juan, Summer no. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 3. Shirou se sentó en el auditorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Él era uno de los cientos de posibles solicitantes que deseaban ingresar al curso de héroe de los Eau. Bueno, desear fue una exageración. Había sido un héroe una vez antes, salvando a la gente donde y cuando tenía la oportunidad. Años y años de actos desinteresados. Algunos actos con los que estos niños sentados a su alrededor nunca soñarían. Las cicatrices mentales y físicas que había sufrido por ayudar a otros eran cargas que no se atrevía a compartir con nadie. Sin embargo, él continuaría haciéndolo, soportando las cargas que estos niños no se atreverían. Para la mitad de los adolescentes aquí parecía que solo intentaban convertirse en héroes porque era genial. No tenía nada en contra de la ideología de ayudar a la gente. Hacerlo solo para ser aplaudido por el público y esperar fondos monetarios por hacer lo que le pareció tan natural fue muy conflictivo. Si no podían concentrarse completamente en el trabajo, entonces era muy posible que ellos también necesitaran ahorrar. Pero, ¿quién salvó a aquellos que pasaron sus vidas salvando a otros? Así es como irá la prueba a mis oyentes. Gritó una persona desde el escenario del auditorio. Experimentarás maniobras simuladas de paisajes urbanos de 10 minutos de duración. Trae lo que quieras. Después de esta presentación, todos se dirigirán a la ubicación de prueba asignada. Ok. Shirou observó cómo la pantalla detrás del presentador cambiaba mientras continuaba. Shirou escuchó mientras el hombre, a quien asumió que era un héroe profesional, explicaba cómo había varios tipos diferentes de falsos villanos para que los derrotaran en la prueba y cómo se calificaría a cada uno. Sin embargo, Shirou sabía que no sería tan simple, de lo contrario sería simplemente una cuestión de velocidad. Ciertas personas no tendrían ninguna posibilidad si ese fuera el caso. Tenía que haber una opción secundaria para anotar que simplemente no se mencionara. De todos modos, necesitaba estar al frente de todo esto y si eso significaba que tenía que destruir a todos los robots que se hicieran pasar por villanos, que así fuera. Rin se sentó en una casilla de examen separada en el campus donde podía supervisar los procedimientos, ya que había sido aceptada en la escuela en el curso de estudios generales. No había hecho falta mucho para convencer a la escuela de que la aceptara, especialmente con ella prácticamente garantizándoles que Shirou saldría airoso de esta prueba. Sin embargo, deseaba no estar aislada de esta manera, siendo monitoreada por la cámara que se aferraba al techo observándola en todo momento. No ayudó que quien estuviera mirando dichas cámaras se pusiera en contacto de inmediato con la cantidad de héroes presentes en ese momento, creando un gran caos. La puerta de su sala de observación se abrió y solo logró estremecerse un poco al ver al director. El ratón con intelecto superior la había asustado casi sin sentido la primera vez que se conocieron. Gracias por no correr cuando ustedes dos tuvieron la oportunidad, dijo Nezu mientras saltaba, agarrando el borde de la silla de repuesto y tirándose a la superficie con la que los humanos no tenían problemas. No finjas que no nos vigilaste durante la semana. Si hiciéramos algún tipo de movimiento, habrías hecho que los héroes cayeran sobre nosotros con toda su fuerza, se burló Rin. Si bien ella y Shirou habían podido realizar una hazaña más que adecuada al luchar contra el enjambre cada vez mayor de héroes, sabía que ambos alguna vez habían podido hacerlo mejor. Los cuerpos en los que residían actualmente, aunque familiares, no estaban completamente desarrollados. Habiendo sido adultos durante años, pelear a la edad que tenían ahora era incómodo, casi torpe. Sus extremidades solo respondían remotamente como deberían haberlo hecho.
Su resistencia también había sufrido, algo que sabía que Shiro estaría decidido a ponerse al día y tal vez incluso mejorar de lo que había sido antes de encontrarse en este mundo. Uno a uno, confiaba en que podrían enfrentarse cara a cara con lo mejor que este mundo podía ofrecer. Como mostró la otra semana, una pelea prolongada contra múltiples oponentes era algo que podían enfrentar con confianza en una fecha posterior. ¿Es Emilia realmente un caso tan grave como dijiste?, preguntó el director, refiriéndose a la conversación que habían tenido previamente. Es una posibilidad, dijo Rin. Sus ideales en este momento están distorsionados y me gusta pensar que he hecho un trabajo tan bueno como pude para mantenerlo en línea. Eso fue quedarse corto considerando la cantidad de veces que tuvo que consolarlo y consolarlo desde la primera vez que le dijo que estaba roto. Fue increíble que todavía encontrara razones para seguir haciéndolo. Si pudiera, me gustaría hablarte en un sentido puramente hipotético. Nezu pareció momentáneamente perplejo antes de avanzar y apagar un interruptor, una pequeña luz roja parpadeando desapareció. A Rin no le sorprendió que hubiera un programa de grabación de audio ejecutándose en segundo plano, después de todo, todavía no tenía toda su confianza. Ella asumió con precisión que esta era la forma en que el director demostraba que si deseaba divulgar algo y mantenerlo en privado, podía hacerlo. Entonces, ¿cuál es este tema hipotético del que deseas hablar? Hipotéticamente, ¿le irá bien a Shiro en tu escuela? La ceja de Nezu se retorció ligeramente, preguntándose por qué esto era bajo la apariencia de una conversación hipotética. Vería por qué no. Por lo que vimos la otra semana, es un adolescente extraordinario. No físicamente, sino mentalmente, corrigió Rin. Nos esforzamos por nuestra capacidad de ayudar a cualquier estudiante de cualquier manera que podamos para ayudarlos a crecer, recitó Nezu como si leyera una declaración pública. Los héroes que salgan de esta academia serán el sonido de la fuerza y la mente. Entonces, ¿cuál sería el caso si descubrieras que es un hombre atrapado en el cuerpo de un niño? Nezu hizo una pausa, preguntándose de qué estaba hablando Rin. Sin embargo, se me ocurrió una posibilidad. Con la gran cantidad de peculiaridades en el mundo, no era imposible que alguien tuviera tal peculiaridad. ¿Por qué lo usarían en la persona sentada a su lado y en la que ella confiaba tanto? Dejó más preguntas que respuestas, pero había una que debía hacerse ahora. Una peculiaridad de regresión de edad. Rin odiaba esa palabra, Kirk. Tener que soportar la idea de que generaciones de conocimiento y experimentación familiar se consideraban simplemente como una forma de mutación genética la enfermó hasta la médula. Sin embargo, en este caso, funcionaría a su favor. Hipotéticamente, no fuimos encontrados en la base de datos de la policía debido al hecho de que, de hecho, somos mucho mayores de lo que parecemos, ambos con décadas de experiencia a nuestras espaldas, tanto mental como física. Durante esos tiempos, es fácilmente asumible que no todas esas experiencias fueron agradables. No, podemos suponer que no, dijo Nezu recordando momentáneamente su propio pasado, que había estado lleno de dificultades. Por lo que él puede recordar, Shiro deseaba ser un héroe y después de ciertos eventos, se convirtió en alguien que podía salvar a otros. Su método de salvar a otros, aunque nunca llegó con la idea de salvar su propia vida. Arriesgaba todo su ser regularmente, solo porque alguien más necesitaba ser salvado. En algún momento, había tenido una visión casi de lo que podría depararle el futuro y trató de alejarse lo más posible de eso, pero a su vez eso lo empujó hacia otro lado. Nezu hizo un gesto para que Rin continuara, deseando ahora haber comprado un poco de té o café para compartir con el adolescente sentado a su lado. Lo que ella estaba diciendo, aunque inverosímil, no estaba descartado, pero él todavía tenía que creer que ella no le estaba contando todo, eso sería demasiado fácil. Si las cosas no hubieran salido como habían salido, era muy probable que estos dos adolescentes hubieran sido etiquetados como villanos por la sociedad. Después de un momento particularmente malo, trató de salvar a la gente de otra manera. Él era lo suficientemente fuerte y si pudiera salvar a todos por sí mismo, lo haría, pero como saben, hay ciertos momentos en los que hay bajas. Por una vez, aunque no se culpó a sí mismo como lo hizo tantas veces antes, culpó a aquellos con quienes se había visto obligado a trabajar.
Los culpó por no ser lo suficientemente rápidos para salvar a una persona más, por no ser lo suficientemente fuertes para protegerlos y por carecer de la convicción para salvar a la gente. Volvió a hablar de todo, se disculpó profusamente cuando todo estaba dicho y hecho, pero se había plantado una semilla en el fondo de su mente, una idea que continuó pasando desapercibida hasta que casi aparentemente se mezcló con sus ideales. Que si no pudieras salvar a todos, no deberías intentar salvar a nadie, dijo Nezu, sacando sus conclusiones de lo que Rin había dicho. Era una noción contradictoria y Nezu podía entender por qué Rin le había mencionado esto. Incluso con la increíble cantidad de héroes activos, este mundo todavía estaba plagado de crimen y villanos. Era inevitable que se perdieran vidas. Se ha puesto mal, admitió Rin. Shirou es, y siempre será, alguien que salvará a la gente. Aunque eso también significa que, en primer lugar, les impide ponerse en peligro. Si no nos hubieran traído aquí, temía que sus ideales solo hubieran seguido empeorando con el tiempo y sé cuál es el peor resultado. Hice todo lo posible y efectivamente lo detuve temporalmente, pero eso no es suficiente. Quiero a mi Shirou de vuelta. Nezu no pudo evitar notar que el razonamiento final de Rin parecía casi egoísta. Entonces, ¿esperas que tenerlo cerca de estudiantes que están empujando hacia sus propias metas y sueños, le ayude, le muestre que hay otras formas? Preguntó Nezu, recibiendo solo un asentimiento como respuesta. Sin embargo, sin ningún financiamiento, tenías que hacerlo. La mente de Nezu cambió a toda marcha. La persona a su lado, era posible que ella lo hubiera planeado todo por el bien de Shirou Emiya. Ser descubiertos sin supervisión de un adulto, ser detenidos, salir de prisión y mostrar sus talentos frente al mundo. Nezu había visto su habilidad y sabía que si eran aceptados en los Estados Unidos, haría bien en publicidad a largo plazo, como los niños con un potencial inimaginable podrían convertirse en héroes con la orientación adecuada. Fue así como fue. Nezu sabía que había ido a la comisaría porque quería reunirse con Rin y Shirou, pero no podía recordar gran parte de la conversación. Teniendo en cuenta que Shirou estaba a punto de comenzar la prueba y Rin ya había sido admitida en el curso de estudios generales, todo había encajado. Pero eran sus términos los que se habían acordado. Sabiendo que había hecho una pausa quizás un par de segundos demasiado larga, Nezu se volvió hacia Rin antes de darse cuenta de que todo estaba un poco peludo en la mente. ¿Entonces aceptarás los arreglos de alojamiento?, preguntó Rin. ¿Arreglos de alojamiento? Por supuesto, eso era lo que habían estado discutiendo. Sí, es cierto, haré los arreglos apropiados, afirmó Nezu. Si me disculpas. Nezu se fue sin decir más, agarrándose ligeramente a un lado de la cabeza. Probablemente no fue más que una migraña inminente, un momento inapropiado, pero no se pudo evitar. Poco después se llevó a cabo una prueba que requería su atención. Mi nacido estaba entusiasmada, estaba más que emocionada. Ella se quedó aquí, fuera de su cuadra designada rodeada por su competencia. Debido a su tez rosada, se destacó entre los que la rodeaban y había recibido más de una mirada curiosa, tal vez otros tratando de descubrir cuál era su peculiaridad debido a la pigmentación de su piel. Sin embargo, independientemente de lo que adivinaran, ella estaba más que decidida a sacarlos a todos del agua. Lo único que le llamó la atención durante el discurso de Present Mic fue cómo los falsos villanos técnicamente no tenían que ser destruidos, sino simplemente deshabilitados. Ella era muy consciente de sus propias capacidades y, aunque el ácido que podía crear con las palmas de sus manos era poderoso, solo había mucho que podía hacer antes de que comenzara a dañar no solo a sus objetivos sino a ella misma. Así que ella no buscaba destruir, deshabilitar. Lo que sea que los hizo moverse, siempre y cuando ella pudiera obstaculizarlo y evitar que progresaran, podría sacar muchos más robots de esa manera y luego tratar de destruirlos activamente. Y comienza. Esas dos palabras causaron que una ola de confusión se precipitara sobre la multitud, murmullos aleatorios entre los individuos que intentaban averiguar qué significaban esas dos palabras. ¿Qué pasa? La prueba ha comenzado. Corre. Corre. La suerte está echada. Esta vez no hubo dudas cuando la multitud se lanzó hacia adelante, empujándose unos a otros como para obtener un mejor punto de vista.
Ácido era una de ellas, decidida a ponerse al frente del pelotón y abrirse camino para comenzar su tarea. Ella, junto con todos los demás, sin embargo, se vieron obligados a detenerse bruscamente cuando su camino fue bloqueado, docenas de espadas cayendo al suelo frente a ellos y deteniendo temporalmente su movimiento. ¿Qué? ¡Diablos! ¿Quién hizo esto? Las acusaciones comenzaron a sonar a medida que se señalaban los dedos, gritando como cada uno de ellos podría haber sido lastimado. Quedó muy claro quién lo había hecho cuando una sola persona caminó hacia adelante, agarrando el mango de una de las cuchillas antes de arrancarla del suelo y apuntarla hacia el centro de la multitud. Ácido no pudo evitar tragarse un nudo en la garganta al notar que la punta de la espada estaba a solo centímetros del individuo más cercano. ¿Crees que esto es un juego?, gritó, su voz rugiendo con más autoridad que la de Present Mic. Estáis aquí para convertiros en héroes. Estás aquí porque crees que eres lo mejor que hay, pero todos a tu alrededor piensan lo mismo. ¿Qué te hace más merecedor de ser un héroe que ellos? Un verdadero héroe es aquel que pone la seguridad y el bienestar de los demás por encima del suyo, pero si no puedes salvarte a ti mismo, ¿cómo puedes salvar a alguien más? Ácido se encontró soltando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El adolescente antes que ellos había bajado la espada antes de avanzar, mucho más rápido de lo que nadie esperaba que hiciera. El muro de espadas seguía bloqueando su camino y era un mensaje claro. Aquellos que tenían motivos ocultos para convertirse en héroes, esto era una advertencia. No te interpongas en el camino de aquellos que querían ser verdaderos héroes. ¿Fue esto realmente parte de la prueba? Tampoco ayudó que él pareciera increíblemente familiar, pero por la vida de ella no podía entender dónde lo había visto antes. Uno de los otros solicitantes permitió que un rugido escapara por sus labios antes de cargar, saltando por encima del muro de espadas en su marcha hacia adelante. Un puñado siguió rápidamente la iniciativa. Ácido uno de ellos se dio cuenta de que casi su primer minuto, un 10% completo de su prueba, ya había pasado. Corrió hacia adelante tan rápido como sus piernas se lo permitían, pero echó un vistazo por encima del hombro a los que aún no se habían movido. Tantos candidatos, congelados de miedo. Cada uno de ellos tenía muchas ganas de irse solo unos momentos antes, pero ahora se cuestionaban a sí mismos. ¿Era esto realmente lo que querían hacer con su vida? Tenían por delante una vida de dificultades y luchas, y el primer paso ya había causado un gran obstáculo. Una sola persona de su edad, les había dicho efectivamente que si no estaban preparados para arriesgarlo todo, no debían arriesgar nada. Ácido sabía que solo esos pocos momentos que habían tenido originalmente les costaban un puñado de puntos. Aquellos que aún no se habían mudado, incluso si encontraban su convicción, probablemente lo encontrarían demasiado tarde. Incluso ahora, mientras miraba hacia adelante, podía ver que todos los robots de apertura ya habían sido puestos fuera de servicio. Al pasar junto a una a su izquierda, vio que estaba casi partida por la mitad. Estaba claro que la persona que se había detenido al principio era digna de respaldar sus palabras. Bueno, Ácido encontró que su determinación volvía a filtrarse, ya no aparecería. La explosión de un muro cercano la hizo sonreír casi de manera sádica. Antes de que el polvo se asentara, entró en acción, formándose el ácido en su palma antes de deslizarse por debajo del apéndice superior, deslizando su mano por la pierna. De pie, se agarró del brazo extendido y tiró, poniendo fuerza extra en la pierna que se derretía lentamente. Pasaron solo unos segundos antes de que comenzara a colapsar. Ella permitió que surgiera un pequeño rugido de aprobación cuando el robot se estrelló contra el suelo, asegurando sus primeros puntos. Sin embargo, su lapso momentáneo de concentración casi le cuesta. Un atisbo de acero en su visión periférica le advirtió del peligro. Ella se movió para alejarse de un salto, distanciarse entre él y cierta lesión. Sin embargo, no fue necesario, ya que la máquina quedó fuera de servicio cuando una flecha atravesó directamente el marco metálico antes de atascarse en el suelo. Ácido se tragó un nudo en la garganta antes de abofetearse en las mejillas. Este no era el momento de perder el enfoque. El tiempo no estaba de su lado y salió corriendo decidida a encontrar una nueva fuente de puntos.
Shirou se paró en lo alto del edificio en el que se había encaramado, otra flecha trazada soltándose del arco en su mano. El proyectil se disparó por el aire más rápido de lo que nadie podía imaginar antes de impactar en el objetivo previsto, inmovilizando al robot. A pesar de la distancia, la flecha pudo elevarse por el aire y atacar con una precisión poco realista. Sin embargo, antes de que la flecha se hundiera en el suelo, ya se había trazado una nueva flecha. Sin embargo, recordó su entrenamiento, los pasos de Kit se grabaron para siempre en su mente. Si los ignoraba, sabía que habría podido eliminar más objetivos, pero eso era algo que simplemente no podía hacer dadas las circunstancias. La flecha que había hecho muescas se elevó por los aires una vez más cuando la voz de Present Mic estalló, informándoles que quedaba un toque más de 6 minutos. Shirou dirigió su mirada a la puerta de salida, donde una buena parte de los asistentes apenas comenzaban a moverse o permanecían encerrados en su lugar. Sabía que había sido duro, destrozó más de un puñado de sueños en el proceso, pero fue lo mejor. Sabía que estaba forzando sus puntos de vista distorsionados hacia afuera, pero era lo mejor. Los héroes eran aquellos que no dudarían en salvar a otros. El hecho de que hubiera quienes se hubieran tomado tanto tiempo para reunir el coraje para continuar le dijo suficiente. De impedirles comenzar, los había salvado de una vida de dolor y sufrimiento. Estaba imponiendo sus ideales a los adolescentes, ideales a los que había hecho todo lo posible por aferrarse después de décadas de salvar a la gente. Los buenos, los malos, los jóvenes y los viejos, no importaba, los había salvado una y otra vez. Aquellos momentos en los que había llegado demasiado tarde lo habían atormentado profundamente. Las noches estuvieron plagadas de preguntas simples, como las pequeñas cosas que podría haber hecho podrían cambiar el resultado. Rin le había dicho continuamente que lo estaba pensando demasiado, que no había nada más que pudiera haber hecho. No importaba cuántas veces ella dijera esto, aunque él no le importaba, siempre sabiendo que tenía que haber alguna forma de salvar al menos a una persona más. Agarrando el arco con fuerza, Shirou corrió hacia el borde del edificio y saltó a través del espacio. Esto sucedió 3 veces más, el alcance del área en la que estaban realizando su prueba era vasto hasta el punto en que muy poca del área estaría realmente cubierta en los 10 minutos en los que estaban siendo evaluados. Levantando su arco, se formó otra flecha antes de ser lanzada momentos después. Fue entonces cuando el suelo comenzó a retumbar, el edificio que Shirou estaba parado encima temblaba muy levemente. Ocurrencia natural. Cuando el gigante de una máquina apareció en medio del edificio más alto, arrasando con otras construcciones en el camino a través de Shirou, supo que la prueba aún no había terminado. Los escombros llovieron sobre el suelo y Shirou entró en acción. Ácido no supo al principio por qué se había detenido, con la colosal máquina solo un par de cientos de pies detrás de ella. Había escuchado una súplica, un grito de auxilio y se había detenido casi instintivamente. Entre el sonido de gritos y destrucción, ella lo había escuchado. Girando la cabeza hacia la izquierda, Ácido vio a uno de los otros candidatos a héroe, el que había sido el primero en saltar el muro de espadas atrapado. Ella hizo retroceder las ganas de vomitar, parecía como si una parte de la carnicería hubiera caído sobre él y su pierna estuviera atrapada debajo de un enorme trozo de escombros. Ella reaccionó, corriendo hacia su compañero solicitante, evitando por poco una viga de acero que aterrizó cerca de donde ella estaba. Solo tomó un puñado de segundos alcanzar al niño y ella agarró el brazo extendido y comenzó a tirar. Gimió de dolor, pero aparentemente estaba dispuesto a hacer que su cuerpo sufriera un poco más si eso significaba salir de esta situación. Sin embargo, incluso con la fuerza de Ácido, no fue suficiente para sacarlo de apuros. Pensando rápidamente, Ácido soltó sus manos de su agarre y las acercó a donde estaba atrapada su pierna. Esto va a doler un poco, declaró antes de usar su peculiaridad, su ácido filtrándose por los poros de sus manos y deslizándose por las grietas y cubriendo la pierna del adolescente. Picaría y mientras eliminaran el ácido lo suficientemente rápido, no se produciría un daño mayor, pero serviría como lubricante. El hombre hizo una mueca de dolor, pero sabía que ella estaba haciendo todo lo posible para ayudarlo. Una vez más, su mano se agarró con fuerza, su agarre sonó mientras tiraba con todo su peso.
Ahora, aunque hubo movimiento, solo una pequeña cantidad, pero de todos modos fue un progreso. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Asido trató de no entrar en pánico mientras la monstruosa máquina se acercaba pesadamente, los pasos que daba hacían que el suelo temblara bajo sus pies. Cerrando los ojos, hizo todo lo posible por controlar su respiración. Ella estaba tratando de ser una heroína. Los héroes no entran en pánico en situaciones como esta. Un crujido hizo que sus ojos se abrieran de golpe y vio que una varilla de acero se había atascado en la base de los escombros, atrapando a la persona que estaba tratando de salvar. Cambiando ligeramente su enfoque, vio que era la persona que los había obstaculizado en la entrada, metiendo la barra profundamente. Cuando diga ahora, tira, instruyó, sus palabras mucho más tranquilas de lo que habían sido cuando habló por primera vez. Asido asintió y su agarre se reafirmó ligeramente mientras esperaba su orden. Ahora. Asido una vez más cerró los ojos mientras tiraba con todas sus fuerzas, esta vez aunque sin el peso extra que pesaba sobre la persona que estaba tratando de salvar, se soltó mucho más fácilmente de lo que ella había anticipado. Gimiendo de dolor, el hombre trató de empujarse hacia su única pierna sana, Asido rápidamente le rodeó los hombros con el brazo para apoyarse. Llévalo a un lugar seguro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Asido, mientras el adolescente le daba la espalda. Detente. Sus palabras fueron tranquilas, casi demasiadas. Asido se preguntó si la persona de su edad siquiera sintió miedo al ver la construcción frente a él. Mientras se dirigía lentamente hacia la máquina, Asido se dio la vuelta, ayudando a la persona que había salvado hacia donde estaba la puerta de salida. Iba lento, el hombre solo podía moverse hasta cierto punto con cada paso, pero siempre estaba a un paso del peligro. Detrás de ella podía escuchar el sonido de metal sobre metal raspándose unos contra otros, pero no se atrevió a mirar hacia atrás. Lo que sonaba como un enorme pedazo de algo se estrelló contra el suelo, pero de nuevo ella no se atrevió a mirar hacia atrás. La adolescente había confiado en ella para llevar a los heridos a un lugar seguro. Así que tenía que confiar en que él haría lo que decía y haría algo impensable. Detente. Capítulo 4. Rin miró por la ventana del ático que Nezu había alquilado tan generosamente para que ella y Shirou se quedaran mientras se procesaban y enviaban por correo los resultados del examen del curso de héroe. Ella tuvo que decir que el alojamiento era adecuado, pero sin duda se estaba haciendo otro plan para cuando fueran aceptados en la UA. No era como si no fueran a ser aceptados. Rin había visto el desempeño de Shioro en comparación con el resto de los estudiantes y había pocas posibilidades de que no hubiera ocupado el primer lugar en la clasificación. Lo que más agradecía era el hecho de que el viejo Shirou todavía estuviera allí. El Shirou que no tenía miedo de saltar frente a la espada de Berserker había resurgido aunque solo fuera momentáneamente cuando había ido a ayudar a esa chica de piel rosada a ayudar al adolescente que había quedado atrapado. Claro que las situaciones eran casi completamente diferentes, pero era un comienzo. Sabía que el Shirou que había estado a su lado durante la guerra del Grial todavía estaba allí, por muy roto que se hubiera vuelto. Levantándose de donde había estado descansando, estiró los brazos sobre la cabeza antes de serpentear hacia el sofá, agachándose sin ceremonias mientras agarraba el control remoto del televisor. Encendiendo la plataforma de observación demasiado grande, pasó por varios medios de comunicación antes de aterrizar en un documental sobre la naturaleza. Aliviaría parte de su aburrimiento por el momento, pero considerando lo escasas que eran sus opciones en ese momento, lo tomaría. Parte de las condiciones para permanecer en estas instalaciones era que no salieran de las instalaciones a menos que estuvieran acompañados por un héroe profesional. Esto no había sido algo que realmente le interesara a Rin, pero dado que Shiro estaba ausente y no volvería hasta tarde, la dejó en un dilema sobre qué hacer con su tiempo. ¿Dónde estaba él?, podrías preguntarle. Bueno, resultó que había tenido un buen impacto en Ingenium, el héroe de la velocidad que realmente vino y solicitó la ayuda de Shirou para, en sus propias palabras, poner en forma a su compañero. Por supuesto que Shirou dijo que sí. Así que ahora estaba sola, en un ático, donde todo estaba atendido para ella, viendo un documental sobre una manada de leonas al acecho. Ella necesitaba salir.
Apagando la televisión y tirando el control remoto a un lado, Rin se levantó del sofá y se preparó para contactar a alguien que la llevaría a tomar un café a alguna parte. Cualquier momento fuera de estas 4 paredes sería más que apreciado. Shirou se apartó del camino cuando el puño extendido pasó disparado por donde había estado su rostro solo unos momentos antes. El brazo derecho se retrajo mientras el izquierdo se balanceaba en un gancho ancho, la elasticidad de la extremidad le daba un ancho adicional para rodear una protección normal. Sin embargo, Shirou no tenía intención de poner una guardia normal. Cayó bajo, saltando hacia adelante por las puntas de sus pies y cerrando la distancia entre él y su oponente en un abrir y cerrar de ojos. Pudo ver el pánico en los ojos de la oposición mientras avanzaba con el arma que había derribado a tantos hoy solo. Sonó una grieta sólida y los asistentes se estremecieron ante el sonido. Hubo una pausa momentánea ya que lo único que sucedió fue el chasquido hacia atrás de la extremidad gomosa. Cuando volvió a lo que se definiría como una posición normal, el hombre se arrodilló, agarrándose el estómago. Como para consolidar su victoria, Shirou colocó la punta de su arma en la base de su cuello. Ahora, ¿quién puede decirme qué hizo mal Extendo Arms? Preguntó Ingenium a los otros compinches que habían visto a Shirou desmantelar efectivamente a uno de los suyos. El 17º de los suyos en eso. Cada uno había caído a manos de Shirou y del arma devastadora que empuñaba. El propio Shirou había sentido la peor parte de esta arma en varias ocasiones y la empuñaba de manera destructiva. Torazinai pareció ronronear después del sabor de la victoria cuando Shirou se lo colocó sobre su propio hombro, esperando a ver si alguien respondía. Extendo Arms era demasiado predecible, dijo uno de los compinches, ajustándose ligeramente las gafas. Además, cuando Shirou tuvo la oportunidad, Extendo Arms entró en pánico, probablemente por haber visto suceder lo mismo tantas veces antes. La pelea solo duró 14 segundos, pero podemos suponer que Shirou tuvo una idea del estilo de lucha Extendo Arms con su nombre. Extendo Arms hizo todo lo posible por no parecer demasiado tímido mientras se rascaba la nuca. Intenta pensar en cómo se mueve el resto de tu cuerpo, sugirió Shirou. Incluso si te agarras a alguien, deja que el resto de tu cuerpo se retraiga hacia donde están tus manos, puedes golpear con una patada o una rodilla en el pecho. Supongo que soy bastante predecible, dijo Extendo Arms mientras se ponía de pie, aún sintiendo el efecto del golpe de Shirou. Muy bien, muchachos, vamos a llamarlo día, dijo Ingenium y Shirou pudo ver más que unas pocas exhalaciones agradecidas de varios de sus compinches que temían estar junto a él y Torazinai. Honestamente, no podía decir si le tenían más miedo a él o al arma malévola que empuñaba. Dispersando el arma y permitiendo que desapareciera de la existencia, vio que tal vez era a Torazinai a quien le tenían más miedo. Conociendo la historia del arma de primera mano, no fue demasiado sorprendente. Los veré a todos aquí por la mañana, no se queden hasta tarde, declaró Ingenium despidiendo a sus compinches antes de dirigir su atención a Shirou. El encantador trébol y la corriente de resaca te acompañarán de regreso a Musutafu y a tu hotel. ¿Tienes planes?, preguntó Shirou después de echar un vistazo rápido a las 2 personas que lo escoltarían de regreso a la estación de tren. Vestido con ropa de superhéroe, Riptide vestía jeans rotos y un chaleco azul marino que no estaba abotonado, dejando al descubierto su torso. Honestamente, no parecía mucho más que una especie de punk callejero que Ingenium pudo haber encontrado en algún callejón. Charming Clover era un toque más sofisticado que su contraparte masculina, con un ajustado vestido verde menta que se cortaba justo antes de las rodillas. También se puso una máscara marrón que le quedaba alrededor de los ojos y combinaba con el color de su cabello, que estaba recogido en una cola de caballo. Botas altas hasta el muslo del mismo color que su vestido completaban el atuendo, uno que no le decía nada a Shirou sobre su peculiaridad. Cena familiar, mi hermano debería haber recibido su carta de la OA hoy revelando si ingresó al curso de héroe o no, explicó Ingenium. Él está tratando de seguir los pasos de mis padres y de nuestros padres. Espero que ustedes dos puedan llevarse bien. Shirou permaneció un tanto en silencio, siendo esta la primera vez que Ingenium mencionaba que tenía un hermano.
Francamente, no había profundizado mucho en la vida personal del héroe, considerando el hecho de que ni siquiera le habían dado su nombre cotidiano, pensó que su vida hogareña seguía siendo bastante reservada. Sin embargo, la idea de que el hermano de ese Ingenium siguiera los pasos de su familia le recordó a sí mismo cuando era niño, eligiendo seguir los pasos de su padre adoptivo para ser un mago. Con Ingenium como modelo a seguir, Shiro asumió que el hermano menor de la familia tendría un sentido similar de la justicia. De todos modos, deberías irte, dijo Ingenium, sacando a Shiro de su momentáneo proceso de pensamiento. Gracias de nuevo por no hacer todo lo posible. No podrían hacer sus patrullas si los hubiera dejado incapacitados, dijo Shiro encogiéndose de hombros como si fuera de conocimiento común. Solo quería explotar sus debilidades. Bueno, trabajaremos en eso en las próximas semanas, dijo Ingenium tímidamente. Tenía muchos compinches y su trabajo en las calles se reflejaba en su agencia, los necesitaba en la cima de su juego. Con suerte, descubrirán qué es lo que necesitan mejorar y, de lo contrario, podría motivarlos diciéndoles que recibirán lecciones adicionales contigo. Shiro no pudo evitar reírse levemente ante el comentario cuando Riptide y Charming Clover se acercaron a donde estaba parado. No había combatido a ninguno de ellos de antemano, pero Riptide no parecía demasiado intimidado por él. Charming Clover dudaba un poco más, pero parecía agradecida de que ella no hubiera sido asignada a hacer esto por sí misma. Estaré a tu cuidado, dijo cortésmente, asombrando un poco a Charming Clover, haciéndola inclinarse ligeramente en respuesta. Acabemos con esto, dijo Riptide con un gruñido, claramente no contento de estar haciendo algo que probablemente creía que estaba por debajo de él. Shiro no pudo evitar preguntarse si Ingenium había asignado deliberadamente a estas dos personas para enseñar otra clase de lección. Estaremos en camino, dijo Shiro, despidiéndose de Ingenium. Mantente a salvo, dijo Ingenium, sabiendo muy bien que entre aquí y el hotel en el que Shiro se hospedaba, las posibilidades de que algo sucediera eran escasas en el mejor de los casos. Rin bebió el té que le había comprado la persona que la escoltaba en ese momento. Una mujer vestida con un atuendo increíblemente provocativo que hizo que más de unas pocas personas miraran en su dirección general. ¿De verdad tenías que ponerte algo tan degradante? Ella le preguntó al héroe profesional. Comparado con mi disfraz, esto no es nada, dijo Midnight, con una sonrisa tímida que adornaba sus rasgos. Y sin embargo, de alguna manera serás uno de mis maestros el próximo año, dijo Rin sacudiendo ligeramente la cabeza. Yo diría que estabas confiando demasiado en las habilidades de la joven Shiro para obtener más puntos que el resto de los examinados, dijo Midnight mientras se recostaba en su silla antes de meterse entre sus senos y sacar una carta que Rin estaba segura de que no debería haber encajado en primer lugar. Podemos abrir esto ahora y ver si eres aceptado después de todo. Sé el trato que se hizo, si Shiro no conseguía la primera posición, entonces dependería de mí capturarte antes de que escapes. Rin podía decir que Midnight claramente se estaba divirtiendo con esto. Afortunadamente, dos podrían jugarlo de esta manera. Por favor, soy demasiado joven y animado para que alguien como tú lo atrape. No importaba que técnicamente hubiera vivido muchos más años que Midnight, pero actualmente tenía la forma de una adolescente e iba a usarla a su favor. La contracción en el ojo izquierdo de Midnight confirmó que Rin acababa de ganar la primera de muchas batallas potenciales. Luchadora, dijo Midnight con los dientes apretados, colocando la carta sobre la mesa antes de componerse. Habiendo visto tu desempeño contra mis compañeros, sé que eres bastante formidable. Sin embargo, contra mi capricho, serías impotente. Te pondría bajo custodia sin ningún problema. Rin no lo dudó. Teniendo en cuenta el peligro que representaban ella y Shiro de volverse hostiles, era comprensible que actualmente estuviera en compañía de alguien que tuviera la capacidad de detenerla. Dudaba que se hiciera por la fuerza bruta, sin embargo, estaban en un lugar público donde las posibilidades de que civiles resultaran heridos eran demasiado altas. Sus reflexiones se distrajeron cuando se colocó un pequeño trozo de tarta de queso de frambuesa frente a ella, mientras que se colocó una rebanada de pastel de barro de chocolate frente a la medianoche.
¿Sabes?, dijo Rin mientras la camarera se alejaba, la tasa de metabolismo se ralentiza con la edad, ¿estás seguro de que deberías comer eso? No querría arruinar tu figura después de todo. Rin casi podía ver el latido de una vena. Te haré saber que no tengo problemas con mi metabolismo, dijo Mitnick mientras sus cubiertos cortaban su pastel con facilidad. ¿Qué hay de ti? No querrás asustar a Shirou con un poco de grasa corporal extra. Teniendo en cuenta los campos de batalla y la sangre a la que Shirou había estado expuesto, Rin dudaba sinceramente de que Shirou tuviera miedo de un poco de grasa corporal. Les haré saber que no tengo problemas con mi peso y que dudo que los tenga pronto, declaró Rin, habiendo vivido muchas más décadas y sabiendo muy bien que había mantenido una figura muy bonita a lo largo de los años. Tan seguro de que tu hombre seguirá siendo fiel, dijo Mitnick tímidamente. No tienes idea, dijo Rin mientras cortaba otro pedazo de pastel. ¿Qué hay de ti? ¿Crees que no encontrarás a alguien más guapo y encantador que Vladeboy? ¿Vladeboy? ¿Es realmente así como lo acabas de llamar? ¿Qué? ¿Es un adolescente que invoca espadas? ¿Cuál crees que sería su nombre de héroe profesional? Rin no necesitaba pensar en el nombre con el que iría Shirou. Ella ya lo sabía. La noche había caído cuando llegó el tren al que habían subido de regreso en Osu. La encantadora Clover finalmente superó su timidez y se convirtió en una buena conversadora que Shirou había encontrado. Una vez que había salido de su caparazón, a Shirou le había resultado difícil hacer que se callara. Riptide no había dicho nada en todo el tiempo. Ahora caminaban por las calles de Musutafu, Riptide y Charming Clover caminando a su derecha e izquierda, respectivamente, su camino hacia adelante iluminado por las farolas y la luna brillando en lo alto. La multitud se separó de su camino y Shirou no pudo evitar sentir que los que lo observaban lo vieron siendo llevado por algún tipo de actividad criminal que había llevado a cabo. Al doblar la esquina, el aire los golpeó con un escalofrío inquietante y Shirou hizo una pausa momentos antes de que cualquiera de sus dos escoltas se diera cuenta. Deseaba que fuera una ráfaga de aire fresco que provenía de la vegetación que rodeaba el camino por el que querían caminar. ¿Shirou?, preguntó Charming Clover, mirando por encima del hombro donde se había detenido la adolescente. Mientras tanto, Riptide miraba al frente a la persona que estaba parada en el parque por el que tenían la intención de caminar. Si a ustedes dos no les importa, me gustaría tener una conversación con el señor Emilia, dijo el hombre, o al menos el espectro de un hombre parado frente a ellos. Llevaban traje y corbata en el cuerpo, o falta de ellos. A diferencia de la piel y la carne, su cuerpo parecía estar compuesto solo de una niebla negra, hendiduras de color amarillo dorado donde deberían estar los ojos. No habrá nada de eso ahora, dijo Riptide mientras golpeaba sus puños. Charming Clover extendió las manos a un lado, las hojas de los árboles cercanos cayeron de sus respectivas ramas antes de enjambrar detrás de ella, dando vueltas en un remolino amenazador. Aunque era impresionante de ver, Shirou no estaba seguro de qué tipo de efecto tendría en la batalla. Eso fue con el pretexto de que Charming Clover estaba peleando solo. Si se suponía que debía proporcionar la distracción, entonces Shirou solo podía imaginar que Riptide era el gran bateador. Él nunca tendría la oportunidad de ver. Creo que sería mejor deshacerse de los compinches, ¿no estás de acuerdo? Esa fue toda la advertencia que se les dio antes de que dos vórtices negros gemelos fueran convocados desde la oscuridad de la noche, envolviendo tanto Riptide como Charming Clover. Shirou pudo escuchar sus gritos de pánico mientras luchaban contra el negro que los rodeaba y los gritos de quienes presenciaban el evento de primera mano. Mientras tanto, Shirou mantuvo los ojos fijos en el objetivo frente a él. Los gritos de las dos personas que Ingenium le había asignado desaparecieron y Shirou permaneció impasible. Te haré saber que no están muertos, dijo el hombre hecho de niebla. Teletransportación. Muy bien, dijo. Tiene sólidas habilidades analíticas. Sus dos compañeros se encuentran actualmente en lo alto del rascacielos detrás de usted. Como puedes imaginar, hubiera sido muy fácil para mí haberlos enviado unos 30 pies hacia la derecha y hacerlos caer en picado al suelo. ¿Ahora, te unirías a mí en un lugar más privado?, preguntó cuando se abrió un portal a su lado. Shirou sabía que no era una oferta, sino una orden.
Si se negaba a atacar o incluso intentaba huir, no se sabía qué podría pasarles a los dos compinches que actualmente residen en lo alto del edificio alto o incluso a los civiles cercanos. También sabía que si la persona que tenía delante quería atacarlo, o incluso intentar matarlo, no habría podido reaccionar al ser teletransportado a cientos de metros en el aire. Si bien los primeros segundos habrían sido sorprendentes, había pocas posibilidades de que hubiera muerto por tal atentado contra su vida, pero eso no significaba que el hombre que tenía delante no lo intentara. Por favor, no me hagas esperar más de lo necesario, dijo el hombre, claramente sin gustarle el hecho de que estuviera tanto tiempo al aire libre. Sin querer hacer que el hombre hiciera algo precipitado, Shiro avanzó. Si este hombre quería tener una conversación, entonces tendrían una conversación. Shiro luego trataría con él después si fuera necesario.